La muerte de Judas Iscariote, el traidor, no es una historia simple con un final claro. En realidad, existen dos versiones dramáticamente distintas de sus últimos momentos, relatos que la historia y la propia Iglesia han debatido, incluso velado, durante siglos. Prepárense para desentrañar un misterio que ha confundido a creyentes y escépticos por igual, revelando cómo un solo hombre puede tener dos finales tan trágicos como contradictorios. Judas Iscariote. Su nombre resuena con la traición más infame de la historia. Un apóstol, uno de los 12, que caminó con Jesús, fue testigo de milagros, escuchó sus parábolas y, finalmente, lo entregó por 30 piezas de plata. Esas monedas, el precio de una vida, se convertirían en la chispa de su desesperación y en el inicio de un destino sellado. Pero, ¿qué sucedió después del beso en el jardín de Getsemaní, después de que Jesús fue arrestado y condenado? ¿Cómo encontró Judas su propio final? ¿Fue un acto de desesperación calculado o un accidente macabro? La primera y quizás la más conocida versión de la muerte de Judas nos llega del Evangelio de Mateo, un relato que pinta una imagen vívida de remordimiento y arrepentimiento que, irónicamente, no conduce a la redención. Imaginen la escena. Jesús ha sido entregado. La conciencia de Judas se enciende como una brasa ardiente en su pecho. El peso de su acto, la magnitud de su traición, lo aplasta. No era el Mesías político que quizás él había esperado, no liberaría a Israel con una espada, y ahora, el que él mismo había admirado y seguido, estaba condenado. Con un nudo en la garganta y la mirada perdida, Judas se presenta ante los sumos sacerdotes y los ancianos. Las 30 piezas de plata, que un día brillaron prometedoras, ahora le queman las manos. Las arroja al templo, un gesto de rechazo absoluto, un intento desesperado por deshacer lo hecho, por liberar su alma de esa carga insoportable. Pero el daño ya estaba hecho, la rueda del destino giraba. He pecado entregando sangre inocente, confiesa con la voz rota. La respuesta de los sacerdotes es fría, indiferente. ¿A nosotros qué nos importa? Allá tú. La crueldad de esas palabras debe haber sido un golpe final para su espíritu ya quebrado. Rechazado por los que lo habían usado, atormentado por su propia conciencia, Judas abandona el templo. Sus pasos son pesados, cada uno lo lleva más profundo en la oscuridad de su desesperación. La culpa lo persigue como una sombra ineludible. En ese momento, no ve salida, no hay perdón en su horizonte, solo la vergüenza y el horror de su crimen. Así, el Evangelio de Mateo nos dice que Judas fue y se ahorcó. Podemos imaginarlo. La soledad, el viento frío, el nudo apretado alrededor de su cuello, el último suspiro de un hombre que no pudo vivir con el peso de su propia traición. Su cuerpo inerte colgaría como un sombrío recordatorio de la fragilidad humana y las consecuencias irreversibles del pecado. Pero, ¿es esta la única versión de los últimos momentos de Judas? ¿Realmente terminó así, en un acto de autodestrucción silenciosa y solitaria? La respuesta, sorprendentemente, es no. Existe otro relato, igual de dramático, que contradice radicalmente la narrativa de Mateo y nos lleva a un escenario mucho más visceral y horripilante. Esta segunda versión la encontramos en los Hechos de los Apóstoles, narrada por el propio Pedro, el apóstol que negó a Jesús 3 veces, pero que encontró el camino de regreso. Pedro, al dirigirse a los demás discípulos, describe lo que le sucedió a Judas con detalles crudos y perturbadores. Según él, Judas, con el dinero de su iniquidad, adquirió un campo. El campo de Akeldama, el campo de sangre, que los sacerdotes compraron con el dinero que Judas les devolvió. Esta es ya una primera contradicción, el destino del dinero. Pero el destino de Judas es donde los relatos divergen de forma más impactante. En este relato, Judas no se ahorca. En cambio, Pedro dice, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Imaginen la escena con vívidos detalles. Judas, solo en ese campo, quizás reflexionando sobre su traición, o quizás de pie en un precipicio o en una elevación. De repente, pierde el equilibrio, o quizás en un acto de delirio y desesperación, se lanza. Cae de cabeza, una caída brutal, sin control. El impacto contra la tierra es devastador. El cuerpo, frágil y descompuesto por la angustia interna, no resiste la fuerza del golpe. Se abre, se revienta con un sonido húmedo y nauseabundo, y sus entrañas se derraman sobre la tierra,
tiñendo el suelo de rojo. El olor metálico de la sangre, el hedor de los órganos expuestos. Una imagen grotesca y aterradora. Así, tenemos dos finales para Judas. Uno lo muestra ahorcado en un acto deliberado de suicidio por remordimiento. El otro lo presenta cayendo, reventándose y desparramando sus entrañas, una muerte accidental o quizás un juicio divino más brutal. Las diferencias son innegables. ¿Se colgó o se cayó y reventó? ¿Devolvió el dinero o compró un campo? ¿Fue un acto de voluntad o un accidente fatal? Estas contradicciones han sido un enigma teológico y un dolor de cabeza para los intérpretes de la Biblia durante siglos. ¿Cómo es posible que dos relatos canónicos, ambos considerados palabra de Dios por la tradición cristiana, presenten versiones tan opuestas de un evento tan significativo? Los intentos por reconciliar estas dos narrativas son tan antiguos como las propias escrituras. Una de las explicaciones más comunes sugiere que ambas historias podrían contener elementos de verdad que se complementan. Por ejemplo, se ha propuesto que Judas pudo haberse ahorcado, como describe Mateo, pero que la cuerda o la rama a la que se ató pudo haberse roto. Su cuerpo, quizás en descomposición después de días colgado en un lugar solitario, habría caído al suelo, reventándose al impactar. El campo al que hace referencia Hechos podría ser el mismo, campo del alfarero, que los sacerdotes compraron con el dinero que Judas arrojó, y el evento de su cuerpo reventando ocurrió allí. Esta es una forma ingeniosa de fusionar los detalles, creando una muerte aún más dramática y horrible. Otros académicos sugieren que las diferencias podrían residir en la intención teológica de cada autor. Mateo, al enfatizar el ahorcamiento y el remordimiento, busca resaltar el destino del traidor y la justicia divina. Pedro, en Hechos, al describir la caída y la explosión del cuerpo, podría estar usando un lenguaje más simbólico o apocalíptico para describir la completa destrucción física y moral de Judas como una consecuencia de su pecado. Además, la cultura de la época a veces embellecía o transformaba los detalles de muertes infames para acentuar su significado moral. Pero más allá de los detalles gráficos de su final, lo que es innegable es el terror psicológico que debe haber consumido a Judas. La culpa, ese tormento silencioso, es el verdadero protagonista de sus últimas horas. Imaginen la soledad, el arrepentimiento, el peso del mundo sobre sus hombros. Ese sentimiento de haber cruzado una línea de no retorno, de haber cometido el acto imperdonable. Esa desesperación, ese pánico que le cierra el aire y le quema el alma, es la fuerza motriz detrás de ambas versiones de su muerte. Ya sea que se quitara la vida activamente o que su cuerpo simplemente colapsara bajo el peso de su destino, la raíz de su final fue su agonía interior. El legado de Judas es imborrable. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición, una advertencia universal sobre la lealtad quebrada y las consecuencias irreversibles de la avaricia y la envidia. Su muerte, de cualquier forma que haya ocurrido, sella su destino eterno en la narrativa cristiana como el arquetipo del que se perdió irremediablemente. Él es la sombra que persigue la luz de la redención, el eco de una oportunidad desperdiciada. Su historia se utiliza no solo como un ejemplo de condena, sino también como un recordatorio de la importancia del arrepentimiento verdadero y la posibilidad de perdón, algo que él, en su momento final, quizás no pudo o no quiso aceptar. Entonces, ¿por qué se dice que la Iglesia oculta estas versiones? La verdad es que las contradicciones no han sido secretas. Los teólogos y estudiosos bíblicos las han conocido y debatido abiertamente durante siglos. Sin embargo, la Iglesia, en su labor de enseñanza y catequesis, a menudo prioriza la narrativa de Mateo por su claridad moral. El suicidio por remordimiento ofrece una lección más directa sobre el pecado y la desesperación. La versión de Hechos, con su brutalidad gráfica y su naturaleza más ambigua, podría ser más difícil de integrar en un mensaje sencillo y unificado para las masas. Es más una cuestión de énfasis y de cómo se presenta la narrativa para fines pastorales, que un intento deliberado de ocultar la verdad. La complejidad de las escrituras es un reto constante. Al final, la forma exacta en que Judas Iscariote murió puede permanecer como un misterio, una pieza del rompecabezas histórico y teológico que tal vez nunca se ensamblará por completo. Pero lo que ambas versiones dejan claro es el destino trágico de un hombre que traicionó a su maestro. Su muerte, ya sea por la horca o por una caída fatal, es el violento desenlace de una culpa insoportable. Nos obliga a reflexionar no solo sobre la traición en sí, sino sobre la naturaleza del arrepentimiento,
la misericordia y las consecuencias de nuestras propias decisiones más oscuras. ¿Cuál de las dos versiones creen ustedes que es la más probable o la que tiene mayor peso simbólico? Compartan sus pensamientos en los comentarios.